Nuestra familia es una familia muy humilde, de origen campesino. Mi abuelo paterno era un colono cañero, mambí, radicado en la localidad del Vedado, o Tronconera, como se le llama, del municipio Menéndez. Mi padre, Antonio, contrae matrimonio con mi madre, Maximina. Crean una familia muy numerosa de 14 hijos. Los primeros 7 hijos nacen ahí, en esa colonia. Pasados muchos años se trasladan al barrio Las Marías, de ahí mismo del municipio Menéndez. Ahí nacemos nosotros, los otros 7 hijos, y mi hermana también. Tuvimos una infancia muy feliz, sucedieron cosas muy interesantes en esa época. Mi hermano mayor deja a sus hijos bajo la tutela de mi padre porque él parte a la sierra, él se incorpora al ejército rebelde y ya cuando yo nazco, bueno, ya ellos eran mayores que yo, o sea que vivimos los nietos y los hijos juntos. Mi padre no discriminaba si eran hijos o nietos, o sea que fue una experiencia muy linda. Había mucha familiaridad en nuestra familia porque éramos muchos, éramos muy numerosos y vivíamos juntos los sobrinos, los nietos en esa época. La vocación de ella es innata, puesto que en mi familia no existían antecedentes de nadie dedicado a la actuación o que hubiera tenido inclinación por el arte. Ella tenía cualidades muy propias de ella, porque todos los niños tuvieron la misma oportunidad, pero ella era una persona muy sensible, muy comunicativa. Todo le buscaba un sentido, todo lo compartía, todo lo dialogaba, lo observaba, era muy observadora. Cualquier suceso, cualquier hecho venía donde estaba mi mamá, se lo compartía con ella. También pienso que en esa época fue muy favorecedor para los niños que tenían esas actitudes poder desarrollarse, como era el caso de ella, porque fue una etapa al inicio de la revolución donde había mucho fervor, muchos deseos de superación, muchos deseos de hacer cosas, pero había un movimiento cultural, habían actos, habían competencia entre las escuelas, ella declamaba, redactaba poesías, composiciones, siempre se las señalaban como algo distinguido, ¿no? Del resto de los compañeros, que ella tenía esa peculiaridad, esas facilidades en la expresión, en las letras, y le gustaba leer mucho. Improvisaba, hacía caracterizaciones de algunas personas de la vecindad que tenían ciertas características, ¿no? Una señora muy elegante, vestida de blanco, con sus bolsillos. Ella iba por todas las casas, masticaba tabaco y se lo echaba en su bolsillo y lo sacaba. Era un personaje. Entonces por las noches mi hermana se ponía una camisa de mi padre, entraba a las mangas y ella usaba eso como bolsillo y ahí hacía como que cogía el tabaco y hacía lo mismo que la señora. También había otro señor que tenía esas características de santiguar en el campo, cualquier verruga, cualquier situación y era una persona muy famosa en el barrio. Y entonces mi hermana también se vestía como él, con un sombrero, con la ropa, y hacía esas interpretaciones. Y eso era algo bonito por la noche porque no había televisión. Lo que teníamos era radio. La radio se escuchaba, se oían programas humorísticos, se oían novelas, y todo eso favoreció también al desarrollo, en mi opinión, de mi hermana hacia el teatro. Alrededor del año 70 llega una convocatoria que sale por la prensa, que debían presentarse estudiantes, niños que hubieran terminado el pre o estuvieran en ese nivel de escolaridad y que podían presentarse a Holguín para hacer las pruebas de actitud para la escuela de arte. Mi hermana va a hacer la prueba. Mi padre le dice que a él no le gustaba mucho eso de la actuación, que si era para profesora, que sí. Entonces ella va porque esa era su fascinación. A los pocos días llega un telegrama donde es aprobada. Mi hermana entonces se incorpora ya a la ENA, esos años de estudio fueron, recuerdo, alrededor de 4 años. Ya ella tiene una destacada participación ahí porque tiene muy buenas notas.
hacía una vida cultural muy intensa. Ya yo estaba en La Habana en esa época estudiando. Compartí con ella muchos momentos de eso, de su escuela. Al terminar ahí, la seleccionan para que integre el teatro estudio. También por la juventud, mi hermana era militante de la juventud. En aquel tiempo se medían muchas cosas. Le pidieron a los jóvenes para trabajar en la escuela del Caney de las Mercedes de instructores de arte acá en Oriente, en Santiago de Cuba. Vio que esa era una oportunidad también de cumplir con nuestro padre, porque él le había pedido que ella estudiara para ser profesora, no para actuar. Pero, bueno, cumplió esos años ahí de trabajo, 3 años, y se incorpora al teatro, al Cabildo Teatral Santiago, donde cumple un periodo de tiempo bastante importante de su trayectoria laboral, con resultados también muy buenos. Consolida su experiencia profesional ya actuando, va a una gira en Centroamérica por varios países, termina ahí ya en el año 83, regresa a Las Tunas y aquí se consagra al teatro. Esa era su vida. Tenía mucho sentido de pertenencia de nuestra provincia, de que Las Tunas tuviera un teatro. En ese tiempo era el teatro dramático. Participa con un colectivo también más joven, con los otros que eran mayores, y también tienen una fructífera periodo de trabajo importante que ganó en experiencia. Siempre tenía mucho espíritu de superación. Participaba en todos los eventos, festivales de teatro, talleres nacionales, incentivaba a los más jóvenes también a formarse. Durante ese periodo de tiempo también surge ya en los años 90, alrededor de los 90 y tantos, el proyecto teatral Huella, que ella siempre luchaba porque Tuna tuviera una sala teatro para el teatro dramático, porque ellos actuaban a veces en el Guiñol, en el Teatro Guiñol o en el Teatro Tuna, pero no tenían las condiciones desde el punto de vista acústico y demás técnicas para ello, hasta que se decide que darle un local, y es el local de la Sala Blanquita Becerra, que también fue una satisfacción muy grande para ella tener ese local, ese logro, y que lo disfrutó mucho. Tenía varias cualidades que no podemos olvidar. Primero, la bondad. Mi hermana era una persona muy bondadosa. Hablamos ya del trabajo, de lo rigurosa que era, de buscar el detalle en todas las cosas, de llegar a la esencia de los problemas, ya fuera en el trabajo o en el orden familiar, para solucionarlos, para apoyar, para dar ideas. No podía haber un sobrino, y ya hablo de sobrinos, que no estuvieran estudiando, que no estuvieran incorporados. Para ella eso era el error más grande, y se detenía con ellos, le incentivaba, le hablaba. Tenía mucha responsabilidad con eso. Mi hermana no tuvo la dicha de ser madre, pero bueno, tenía muchos sobrinos que la amaban y que siempre la van a recordar. Las hermanas había diferencias de edades, porque ya las últimas 4 sí éramos más que contemporáneas, pero un poquito de diferencia conmigo, pero con las mayores, que eran 3 hermanas, mucha compenetración, mucha familiaridad, mucha hermandad, compartirlo todo, hablar, conversar, dialogar. Una de las cosas lindas de mi hermana era por ejemplo, hacer una comida familiar, compartir esa comida con toda la familia, con sus sobrinos, con sus hermanos, con sus cuñados, poner una mesa, una vajilla, disfrutar eso, servir un café, hacer una sobremesa, conversar.
eso era, si no digo esas cosas de mi hermana, no estoy hablando la realidad de cómo era ella.